A orillas del lago Maggiore, en la serena y majestuosa Arona del siglo XVI, los días despertaban entre brumas de plata y campanas que anunciaban la oración. En uno de aquellos amaneceres del 2 de octubre de 1538, el palacio de los Borromeo se llenó de vida. Había nacido Carlo, el segundo hijo de Gilberto II Borromeo y de Margarita de Medici. Aquella familia, de linaje noble y de inmensa influencia, no podía imaginar que aquel niño de mirada profunda y silenciosa habría de cambiar el rostro espiritual de toda una época. Desde su cuna, rodeado de tapices, símbolos de poder y ecos de grandeza, Carlo manifestaba una serenidad que desconcertaba a los adultos. No buscaba los juegos turbulentos de los otros niños, prefería refugiarse en una pequeña capilla doméstica donde permanecía largo rato, absorto, mirando el crucifijo con una concentración que parecía impropia de su edad. Quienes lo observaban decían que en su semblante se adivinaba una fuerza interior, como si su alma ya estuviera marcada por una misión que solo él, en su inocencia, alcanzaba a presentir. Cuando tenía apenas 12 años, su familia le confió el título de comendatario de la abadía benedictina de San Gratiniano. Para un joven de su posición, aquello significaba rentas abundantes y prestigio asegurado. Pero Carlo sorprendió a todos. Consideró injusto vivir de los bienes de la Iglesia sin servirla y ordenó que las ganancias se distribuyeran entre los pobres. Fue el primer gesto de desprendimiento de quien, aun siendo niño, había comprendido que la verdadera nobleza no se medía en linajes, sino en la capacidad de amar y renunciar. Creció en un ambiente de intelectuales, humanistas y teólogos. El Renacimiento brillaba en Italia, pero también germinaban las sombras de la Reforma. Las ciudades vibraban con la sed de conocimiento, las artes florecían, pero la fe tambaleaba. En ese contexto, el joven Borromeo descubrió su pasión por el estudio, no como simple curiosidad, sino como medio para comprender el misterio de Dios y del hombre. Se trasladó a Pavía, donde se sumergió en el estudio del derecho civil y canónico, mostrando una inteligencia aguda y una disciplina inflexible. Era reservado, poco dado a frivolidades, y sus compañeros de aula lo consideraban un hombre de pocas palabras, pero de mirada firme y voluntad férrea. En sus años de universidad, Carlo experimentó la soledad del discernimiento. Mientras muchos de sus contemporáneos se lanzaban a la vida cortesana, él vivía con austeridad. Las velas que alumbraban su escritorio se consumían hasta el amanecer, mientras él meditaba sobre los textos de Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Decían que sus libros estaban marcados por lágrimas secas, fruto de noches de oración más que de cansancio. En aquel silencio, la voz del espíritu iba tomando forma en su interior. En 1559, un acontecimiento cambiaría su destino. Su tío, Giovanni Angelo de Medici, fue elegido papa con el nombre de Pío IV. La noticia recorrió toda Italia y la familia Borromeo se llenó de júbilo. De repente, Carlo se vio arrastrado hacia Roma, al corazón mismo de la Iglesia, donde el esplendor y la política se entrelazaban con el incienso y la fe. Tenía apenas 22 años. Pío IV, consciente de la prudencia y el talento de su sobrino, lo llamó a servir en la Santa Sede, otorgándole responsabilidades que muchos hombres mayores habrían temido aceptar. Fue nombrado protonotario apostólico, luego cardenal y finalmente administrador de la arquidiócesis de Milán, aunque aún no era sacerdote. A los ojos del mundo era un ascenso meteórico, pero para Carlo, cada nuevo título era un peso más sobre sus hombros. Roma lo deslumbraba y al mismo tiempo lo hería. Veía el esplendor de los palacios y detrás de ellos la miseria de los pueblos. Escuchaba las intrigas, los intereses, los murmullos de poder, y algo en su interior comenzaba a revolverse. Aquel joven de rostro sereno comenzó a transformarse. Las fiestas cortesanas lo incomodaban. Se ausentaba discretamente de los banquetes, refugiándose en su habitación para rezar. Mientras otros ambicionaban el favor del Papa, él ansiaba el silencio de Dios. Se dice que una noche, mientras caminaba solo por los jardines del Vaticano, contempló el cielo estrellado y sintió que su corazón ardía con una claridad dolorosa. Comprendió que no había sido llamado para gobernar desde el lujo, sino para servir desde el sacrificio. El 21 de diciembre de 1563,
Fue ordenado sacerdote. En el momento en que sus manos tocaron el cáliz, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era el sello de su destino. Apenas unos meses después, fue consagrado obispo, y su vida cambió para siempre. La fama, los honores, las riquezas que lo habían rodeado desde la cuna, comenzaron a desvanecerse. En su mirada se encendía una luz nueva, una mezcla de serenidad y determinación. Pero el llamado de Dios nunca llega sin prueba. Apenas instalado en su ministerio, Carlo enfrentó una iglesia herida por las divisiones, desordenada en sus costumbres y desconectada de los pobres. El eco de Lutero aún resonaba en Europa, y muchos templos estaban vacíos. La fe se había enfriado, los sacerdotes carecían de formación, y el pueblo sufría sin guía. En medio de aquel caos, el joven Borromeo alzó la voz con una serenidad que imponía respeto. El Papa Pío IV, su tío, confió en él una misión decisiva: reavivar el Concilio de Trento, que había quedado interrumpido. Carlo, con su rigor y su espíritu reformador, se convirtió en una de las fuerzas impulsoras del concilio. Era incansable, revisaba decretos, discutía teología, buscaba unidad. Los cronistas cuentan que dormía apenas unas horas por noche y que, incluso enfermo, no abandonaba su escritorio. Durante aquellas intensas jornadas conciliares se forjó el santo. Detrás del diplomático crecía el pastor, detrás del cardenal nacía el servidor. Las palabras sacrificio, disciplina y caridad comenzaron a ser su emblema. En 1565, al morir su tío el Papa, Carlo perdió todo apoyo político, pero no la fe. Muchos esperaban que se retirara, que buscara proteger su influencia. Al contrario, renunció a los títulos, vendió parte de sus bienes y decidió asumir personalmente la arquidiócesis de Milán, una de las mayores y más complejas de la cristiandad. El joven que había crecido entre columnas de mármol ahora partía para servir entre calles de barro y corazones heridos. Dejó Roma con pocos sirvientes, llevando apenas libros, un crucifijo y el deseo ardiente de reformar, no con decretos, sino con el ejemplo. Su carruaje se deslizaba por caminos cubiertos de niebla, y el viento frío del norte golpeaba su rostro como un presagio. El llamado se había vuelto definitivo, ya no había retorno. Cuando finalmente las torres de Milán surgieron ante sus ojos, un sentimiento profundo lo envolvió. Sabía que entraba en una ciudad herida, desordenada, pero también sabía que era allí, y no en los palacios de Roma, donde su vocación florecería plenamente. Así, el hijo del castillo de Arona, aquel que había nacido entre nobles y estudiado entre sabios, llegaba a la ciudad de los pobres con un solo propósito: reconstruir el templo de Dios dentro de los corazones humanos. El viento sopló fuerte sobre las calles milanesas aquel día, como si el mismo cielo anunciara que una nueva era estaba a punto de comenzar. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Carlos Borromeu? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. En defensa de las almas y en la brasa de la prueba, Milán lo recibió con un silencio de hierro. Era el año de 1565 y la gran diócesis, antaño orgullo de la cristiandad, se hallaba desmoronada. El clero estaba dividido, las parroquias abandonadas, los conventos sumidos en la rutina, los pobres olvidados. Los ecos de la Reforma protestante habían sembrado dudas y desconfianza, y muchos habían perdido el sentido profundo de la fe. Cuando Carlos Borromeo cruzó sus puertas, comprendió que la tarea que lo aguardaba no era la de un administrador, sino la de un cirujano del alma. El cuerpo espiritual de Milán estaba enfermo, y su curación exigiría fuego, sangre y lágrimas. Instalado en el palacio episcopal, el joven arzobispo se despojó de todo lujo. Mandó retirar los tapices, vendió vajillas y joyas, y transformó las salas de recepción en despachos de trabajo y en albergues para los necesitados. Los criados murmuraban al verlo caminar con un simple hábito negro, sin anillos ni adornos,
comiendo pan y agua mientras sus antiguos colegas cardenales aún celebraban banquetes en Roma. El verdadero pastor, decía, debe oler a su rebaño, no a perfumes de corte. Su primer acto de gobierno fue recorrer su arquidiócesis. No quiso gobernar desde un escritorio, sino desde los caminos. Visitó pueblos, aldeas, parroquias olvidadas, entró en chozas de campesinos, habló con sacerdotes que no sabían ya rezar el breviario, consoló a enfermos y abrazó a niños descalzos. Anotaba todo en un cuaderno de cuero con una letra firme y precisa. Cada nombre, cada historia, cada necesidad. Milán comenzó a ver algo que no había visto en décadas. Un obispo que caminaba a pie entre los suyos, que no huía del dolor, que escuchaba y comprendía. En 1569 fundó el primer seminario diocesano, convencido de que el corazón de la renovación debía ser la formación sacerdotal. Para él, la ignorancia era una herida abierta en la Iglesia. Quería clérigos instruidos, virtuosos y sobre todo conscientes de su misión. El sacerdote, decía, es un puente. Si se derrumba, el pueblo cae al abismo. A su ejemplo, surgieron seminarios en toda Lombardía. Su visión transformó la pastoral y el eco de su reforma pronto alcanzó otras regiones de Europa. Pero la santidad no florece sin resistencia. Muchos de los poderosos que se beneficiaban del desorden se rebelaron. Nobles, religiosos y hasta prelados conspiraban contra él, considerándolo demasiado severo. Se burlaban de su disciplina, de su vida austera, de sus normas estrictas. Algunos intentaron persuadirlo de que moderara su celo. Carlos, sin embargo, no retrocedía. El que teme a los hombres, decía, no puede salvar almas. Una noche de 1569, mientras rezaba en su capilla privada, un sicario enviado por enemigos infiltrados en el monasterio de los humiliados disparó contra él a quemarropa. La bala atravesó su capa y rozó su espalda, pero milagrosamente no lo hirió. Los monjes aterrados corrieron a socorrerlo, lo hallaron arrodillado, con las manos juntas, murmurando, «Señor, perdónalos, no saben lo que hacen». Aquel intento de asesinato, en vez de disuadirlo, lo encendió aún más. El fuego que no se apaga, dijo, es el que se alimenta de la cruz. Poco después una nueva calamidad se abatió sobre Milán, la peste. Era el año 1576. El aire se volvió pesado, los cadáveres se apilaban en las calles, los médicos huían, los ricos escapaban a las villas del campo. El terror dominaba cada rincón. En medio de ese horror, Carlos Borromeo se negó a abandonar la ciudad. Permaneció entre los enfermos descalzo, llevando el Santísimo Sacramento por las plazas vacías, rezando por los moribundos. Las crónicas cuentan que su rostro, cubierto por una simple máscara de tela empapada en vinagre, irradiaba serenidad mientras bendecía a quienes agonizaban. Transformó los conventos en hospitales improvisados, mandó levantar altares al aire libre, para que los fieles pudieran asistir a misa sin amontonarse, y organizó procesiones penitenciales en las que él mismo caminaba descalzo, con una cuerda al cuello, llevando una gran cruz de madera. Durante aquellos meses vendió todas sus propiedades personales para comprar alimentos y medicinas. Cuando el dinero se agotó, pidió préstamos para continuar ayudando. Distribuía pan con sus propias manos y visitaba las casas infectadas donde nadie más se atrevía a entrar. El hedor de la enfermedad se mezclaba con el incienso de las oraciones. Había días en que el arzobispo regresaba a su habitación temblando, exhausto, con el cuerpo cubierto de fiebre. Los médicos le suplicaban que descansara, pero él respondía, «Mientras mi pueblo sufra, no tengo derecho al reposo». Su ejemplo contagió valentía. Sacerdotes, religiosos y laicos comenzaron a seguirlo, y la ciudad recuperó poco a poco la esperanza. Una noche, mientras el viento helado del otoño soplaba por las calles desiertas, Borromeo salió solo a bendecir a los enfermos del barrio de San Simpliciano. Llevaba consigo una pequeña lámpara y un crucifijo. A su paso, los pocos que aún tenían fuerzas se arrodillaban en las ventanas para recibir su bendición. Aquel cuadro se volvió símbolo de una fe que no muere ni entre la peste ni en la oscuridad. Un pastor que camina con su rebaño en medio del espanto, pero el peso de tanto dolor también dejó huellas. Las largas jornadas sin dormir,
La exposición constante al contagio y la tensión espiritual minaron su salud. Su rostro, antes joven y vigoroso, se volvió delgado, su barba blanca prematuramente. Sin embargo, en sus ojos brillaba una luz aún más intensa, la del amor que se entrega sin reservas. Cuando la peste finalmente cedió, Milán estaba de rodillas, pero viva. Los supervivientes sabían que debían su vida, en gran parte, a aquel hombre que no los abandonó. En los muros de las iglesias comenzaron a aparecer inscripciones que decían: San Carlo, defensor de los pobres, protector de Milán. Sin proponérselo, el arzobispo se había convertido en leyenda, y aún así, él se consideraba un simple siervo. Continuó con su labor de reforma, reorganizó la catequesis, renovó los conventos femeninos, fundó colegios e instauró visitas pastorales regulares que alcanzaron hasta las aldeas más remotas. Cada rincón de su diócesis debía sentir la presencia viva del pastor. En sus cartas a los sacerdotes escribía: no basta predicar, hay que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Las almas se conquistan de rodillas. Estas palabras no eran una metáfora. Muchas noches lo encontraban rezando ante el altar, el rostro contra el suelo, pidiendo perdón por su pueblo. Decía que la verdadera grandeza de un obispo no está en sus decretos, sino en sus lágrimas. Así, entre reformas, sacrificios y tempestades, el fuego interior de Carlos Borromeo se mantuvo encendido. Un fuego que no buscaba consumir, sino purificar, que no destruía, sino que daba forma. En él ardía la convicción de que la Iglesia debía renacer desde dentro, por medio del amor y de la humildad. Y mientras en Europa aún resonaban guerras y disputas religiosas, en Milán comenzaba a surgir una nueva esperanza, la de una fe viva, encarnada, humana. Carlos había pasado por el fuego, y el fuego no lo había destruido, sino que lo había vuelto luz, el legado, el fin y el reencuentro. El paso del tiempo no apagó el ardor de Carlos Borromeo. Aunque su cuerpo comenzaba a ceder, su espíritu parecía cada vez más encendido, como una lámpara que, al acercarse el amanecer, brilla con más fuerza antes de extinguirse. La peste había dejado cicatrices en su ciudad, pero también había renovado su alma pastoral. Milán había vuelto a respirar, y en cada barrio se percibía el eco de una reforma silenciosa pero profunda. El arzobispo sabía que su misión no terminaba allí. El dolor le había enseñado que la verdadera restauración no es solo externa, debe nacer desde el corazón de cada hombre. Por eso, intensificó su labor espiritual. Fundó nuevas congregaciones, promovió la instrucción religiosa de los laicos y organizó retiros para sacerdotes y seminaristas. En su mente la Iglesia debía ser madre y maestra, una presencia viva en el mundo, no un símbolo lejano. Su residencia episcopal se convirtió en un lugar de oración y trabajo. Cada amanecer, antes que los sirvientes despertaran, ya lo encontraban de rodillas, rezando frente al crucifijo, con el rostro demacrado por el ayuno y la vigilia. Después, se levantaba y comenzaba su jornada con la puntualidad de un monje. Revisaba documentos, escuchaba peticiones, recibía a los pobres, dictaba cartas a Roma y recorría las calles de Milán sin escoltas, con la serenidad de quien ha hecho de la pobreza un reino. En su despacho colgaba una sola frase escrita de su puño y letra: Humilitas. Era su lema y su escudo. La humildad, decía, es la fortaleza de los santos y la raíz de toda reforma verdadera. Sin embargo, el peso de sus obras empezó a reflejarse en su cuerpo. Las privaciones, los ayunos prolongados y las jornadas sin descanso debilitaron su salud. Sus médicos le rogaban que redujera sus actividades, pero él respondía con una sonrisa tranquila: cuando llegue mi descanso, será en las manos de Dios, no en las de los hombres. Aún enfermo, continuó sus visitas pastorales. Viajaba a caballo bajo la lluvia, dormía en conventos pobres o en casas de campesinos y celebraba la misa en templos de piedra donde apenas entraba la luz. Sus homilías eran sencillas, pero ardían de verdad. Dios no busca palabras hermosas, decía, sino corazones dispuestos. Muchos de los que lo escuchaban lloraban en silencio, sintiendo que aquel hombre, tan austero, tan frágil, hablaba con la voz misma del Evangelio.
Durante aquellos años, Carlo se convirtió en un símbolo vivo del espíritu del Concilio de Trento. Fue él quien aplicó, con rigor y ternura, sus decretos de renovación. Creó escuelas de catecismo para niños, exigió disciplina a los religiosos y enseñó que el pastor debía vivir entre su pueblo, no sobre él. Sus métodos eran firmes, pero siempre impregnados de compasión. Quienes lo conocieron afirmaban que en su presencia se sentía una mezcla de respeto y ternura, una autoridad que no venía del poder, sino de la santidad. Sin embargo, no todo era admiración. Su rigor despertaba críticas y celos. Algunos lo consideraban demasiado exigente, un hombre que pedía más de lo que otros estaban dispuestos a dar. Había quienes murmuraban que su severidad rozaba el fanatismo, pero él no se defendía. No vine para agradar a los hombres, decía, sino para servir a Dios. Su amor por los pobres se volvió legendario. En los años posteriores a la peste, mientras los nobles reconstruían sus palacios, él dedicaba los fondos diocesanos a levantar hospitales, orfanatos y casas para viudas. Repetía que no se puede amar a Dios si se ignora al hambriento. Las crónicas narran que muchas noches salía disfrazado para llevar pan a los necesitados sin ser reconocido. Aquellos que lo descubrían quedaban profundamente conmovidos al ver a su arzobispo caminando descalzo por las calles oscuras, cargando sacos de víveres sobre los hombros, pero el destino lo aguardaba con su última gran prueba. En 1584, mientras realizaba una visita pastoral a la región del Lago Maggiore, fue sorprendido por una fiebre intensa. Su cuerpo, agotado, ya no resistía. Los que lo acompañaban quisieron detener el viaje, pero él insistió en seguir hasta terminar sus deberes. El pastor, decía, muere de pie entre sus ovejas. De regreso a Milán, su salud se agravó. Cada respiración era un esfuerzo. Y sin embargo, continuaba atendiendo asuntos eclesiásticos, dictando cartas y oraciones. En su habitación apenas había un lecho, una mesa y un crucifijo. Allí, entre el silencio y el aroma de las velas, comenzó a prepararse para el encuentro final. En la noche del 3 de noviembre, pidió que le leyeran la Pasión según San Juan. Escuchó cada palabra con los ojos cerrados, sosteniendo un crucifijo contra el pecho. Cuando el lector pronunció las palabras «Consummatum est», una lágrima rodó por su mejilla. Con voz débil, susurró: «Señor, aquí estoy. Vengo pronto». A los 46 años, el pastor que había dado todo exhaló su último suspiro. El rumor de su muerte corrió como un relámpago. La ciudad entera se vistió de luto. Las campanas de las iglesias sonaron durante horas, y multitudes acudieron al palacio episcopal para verlo por última vez. Su cuerpo fue colocado en una sencilla urna, con la vestidura negra que tanto había amado, el rostro sereno y las manos cruzadas sobre el pecho. Muchos afirmaron que de su cuerpo emanaba un leve perfume, como si la santidad tuviera aroma. Durante días, el pueblo de Milán desfiló ante su ataúd. Hombres, mujeres y niños lloraban, no solo por la pérdida de su obispo, sino porque sentían que había partido un padre, un amigo, un protector. En los muros de las calles comenzaron a aparecer inscripciones escritas con carbón. San Carlo, ruega por nosotros. Su muerte no apagó su obra. Al contrario, fue como una semilla que germinó en toda Italia. Los seminarios fundados por él siguieron formando generaciones de sacerdotes. Las reformas que impulsó se convirtieron en modelo para otras diócesis. Su ejemplo de caridad inspiró nuevas congregaciones religiosas. Los fieles comenzaron a narrar prodigios ocurridos por su intercesión: enfermos curados, tempestades aplacadas, corazones endurecidos transformados por la oración. Roma no tardó en reconocer la magnitud de su legado. En 1602 fue beatificado por Clemente VIII, y en 1610, apenas 26 años después de su muerte, el Papa Paulo V lo canonizó solemnemente. La Iglesia lo proclamó santo, y Milán, su hijo predilecto, lo llamó Padre y Pastor de las Almas. Años más tarde, en su ciudad natal, se levantó una estatua gigantesca, de más de 30 metros de altura, conocida como Il San Carlone. En su interior, los peregrinos podían subir por escaleras estrechas hasta llegar a los ojos del santo y mirar el mundo a través de ellos. Aquella visión simbolizaba su enseñanza más profunda.
ver la vida desde la mirada de la fe, con el corazón puesto en Dios y los pies en el sufrimiento humano. Así, el nombre de Carlos Borromeo quedó inscrito no solo en los libros de historia, sino en el alma de una iglesia que, gracias a él, redescubrió la pureza de su misión. Su fuego no se extinguió en la muerte, se transformó en una llama que seguiría ardiendo en los siglos venideros, iluminando a los que buscan servir, reformar y amar con la misma entrega que él llevó hasta su último aliento.